muy especial estar aquí en Costa Rica, que es la primera vez que vengo, aunque ya tenía, no sé, 8 años que me había invitado mi amigo Adrián Coto, y bueno, después ya se hizo realidad a través de Marianela Jiménez, y bueno, esta Bienal y el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Costa Rica, bueno, siempre ha sido para nosotros un referente de democracia, de cuidado por el medio ambiente, y bueno, pues también hoy por hoy, lo que tiene que ver con la accesibilidad universal aplicada a los proyectos de arquitectura, por lo cual es un motivo de especial satisfacción participar de esta Bienal y de este tema. El espacio público, que digamos hemos visto aquí proyectos arquitectónicos muy interesantes, y bueno, a mí me toca hablar de lo que no son los proyectos arquitectónicos, sino de lo que contiene el espacio público, delimitado pues por la arquitectura. Esta investigación se inscribe pues en el tema del espacio a través de la lectura de las plazas como elementos generadores de identidad cultural, pero con esto que resuelve finalmente lo que tiene que ver con el patrimonio y con lo que se ha mencionado aquí de la identidad cultural que genera pues el espacio público. El área pues es arquitectura, la subárea es el espacio público, y la línea de investigación en el que se inscribe esta presentación es patrimonio material e inmaterial, o tangible e intangible, como también se le suele decir. Las disciplinas son la identidad cultural y la morfología urbana, pues como tema que ocupa esta investigación, pero que precisamente surge del estudio de la plaza. El subtema finalmente es el espacio público, la identidad cultural y cómo ésta se convierte en patrimonio tangible o intangible. Y finalmente el caso de estudio en el cual tenemos en la ciudad de Guadalajara 240,000 metros cuadrados de área central totalmente accesible, es el motivo de la presentación final, que tendrá que ver con la cruz de plazas en el centro histórico de Guadalajara, y que esa sucesión espacial, esa secuencia de plazas en este contexto del espacio público. Primeramente hay unos objetivos que se establecen, una hipótesis para poder tener la comprensión de los principios y componentes como fenómenos tangibles e intangibles que generan en la plaza y cómo ésta determina el valor identitario de la plaza como espacio público. Y ese contexto y ese planteamiento se aplica realmente a cualquier ciudad como esta también, como San José de Costa Rica, que bueno, he paseado por el centro de la ciudad y he visto la plaza que está frente a Catedral, donde se reúnen los nicaragüenses, y creo que ese elemento contenedor del espacio es esto que estoy llamándoles a hablar a todos ustedes, ¿no? Entonces, se brincó. Estos son algunos de los autores. Ya me parezco a Mario Correa, pero algo le ha de haber hecho él a este aparato, ¿no? O sea, bueno, miren, para efectos del análisis que después se convierte en la investigación que me ocupa, pues se ocuparon 3 niveles de métodos: los métodos estructurales, como el aristotélico o el método cartesiano, o el cartesiano aristotélico, que sería la conjunción de estos dos. También empleé métodos compuestos o híbridos, como el método bibliográfico, el método histórico, el método semiótico, el hermenéutico y el fenomenológico, que no es un método, pero que sí sirve como un paradigma teórico interpretativo para llegar al final de cuentas al método de un servidor. Estos son algunos de las bibliografías empleadas, y bueno, entramos a la historia. Digamos, todos somos productos de la historia, somos basados en la historia. Determinamos 2 tipos de historia, una sincrónica y una diacrónica. La sincrónica tiene que ver con el mismo lapso de tiempo, por ejemplo aquí Francia, España, Inglaterra en el año 1700, o la diacrónica, que tiene que ver con épocas diferentes y con anteriores y posteriores, y con hechos y resultados también diferentes. Entonces,
Lo represento con la piedra Rosetta, donde se pudo leer e interpretar la cultura de los egipcios a través de esta serie de símbolos. Aquí nos damos cuenta del origen del espacio central, uno de los orígenes, yo no digo que este sea, pero probablemente sea uno de los orígenes, que es el centro de la ciudad, que es el ágora, y en este caso está referida al espacio central en el caso de Mileto, Grecia, que en el año 490 a.C. sufrió una invasión de los persas, y entonces destruyeron todo, pero le encargaron a un arquitecto, a Hipodamo, que hiciera una reconstrucción y que ya dotara de un espacio, y entonces ese espacio central que Hipodamo diseña se llama el ágora. Y entonces el ágora será en todo caso el primer punto del análisis, que pasado a Roma le llaman forum, y luego viene el claustro, el patio de la mezquita, ya en la arquitectura islámica, para llegar a la Edad Media, en donde ya se acuña el concepto de plaza. En el Renacimiento, ese mismo concepto, pero ya con diseño de muchos arquitectos del Renacimiento, y entonces ya, como la conocemos hoy, ese concepto de Italia se pasa a España, y luego como de España lo traslada a Iberoamérica, a través de las leyes de Indias de Felipe II, y como México, Guadalajara y también San José de Costa Rica están inscritos en el presente que vivimos, pero también en el futuro que seguramente habremos de vivir. Para tener una lectura más clara, vamos a hacer una revisión de lo que son las ciudades, y empezando con la ciudad griega, aquí representada pues con el Partenón, que todos conocemos y que ya se habló aquí también de él, como a través del ingreso, que son los propileos, llegamos a la plataforma, pero bueno, esta es una ciudad griega clásica, es el centro de la ciudad de Atenas, y como esos elementos como el Ergeteion, el Partenón y los elementos escultóricos de las cariátides se ven representados como parte de la cultura griega en el espacio público. Pasamos a la ciudad romana, que bueno, tiene un trazo ya muy ortogonal debido a que surge de los campamentos romanos a través de sus dos ejes, como son el Carnus y el Decumanus, y en la intersección de ambos, la plaza. Entonces es una lectura de cómo este espacio ha evolucionado para llegar a lo que hoy tenemos como centros históricos en un trazo ortogonal que ya he referido. Pasamos a la anterior, que es la Edad Media, ¿no? En el que ya se acuña, como yo decía, el concepto de plaza. Y cómo ese concepto de plaza, que es el centro de la población, y cómo ese centro es donde se reúne la gente, y ya después de la estructura para llegar así al centro, es un espacio que queda un hueco entre los edificios y la vivienda, pero no tiene diseño. En cambio, en el Renacimiento, en Florencia, que son en el siglo XV, del XV al XVII, bueno, pues empieza a ver y a surgir una propuesta cultural que tiene que ver con diseñar el espacio central. Y eso es producto precisamente del boom que generó el Renacimiento, y cómo fue en términos de pintura, escultura, en general las artes y particularmente la arquitectura, toman los elementos del diseño para poder hacer una síntesis y presentar una propuesta muy genial, ¿no? Entonces, acá, bueno, ya nos pasamos de la que dije de la Edad Media y de Ávila, que es el ejemplo en España, y cómo ese ejemplo lo traducimos aquí a América, y cómo podemos llegar a determinar, luego de la lectura del espacio público del Renacimiento, a la propuesta de la ciudad del siglo XVI, luego de la invasión de los españoles, que hay quien le dice conquista, pero bueno, aquí eso es un asunto ideológico, pero finalmente la conquista y la hibridación cultural que se dio en el encuentro, en el choque de dos mundos y dos culturas, generó una propuesta muy interesante que vamos a analizar. Viene en sucesión la ciudad neoclásica, en donde se aplican los conocimientos del periodo clásico de los griegos, pero ya filtrados con una idea que generó, por ejemplo, Andrea Palladio, y cómo se generó la ciudad. Aquí está un ejemplo de Bath, en Londres, que también es el origen, es una ciudad romana de los baños. Llegamos a América,
Y aquí tenemos una vista de Tenochtitlan con sus grandes palacios, con sus grandes pirámides, con sus grandes templos, y su espacio central, que digamos es y aquí representado con la Plaza de las Tres Culturas, la cultura prehispánica, la cultura colonial y la cultura moderna de México. O sea, esa es una síntesis visual de lo que hoy por hoy somos como país y como cultura y como identidad. Entonces decía yo que en el Teocalli, en el espacio central de la Gran Tenochtitlan, hay un espacio que es la plaza también, y que ese espacio, pasando los siglos, ¿no? En el siglo XIX, pues ya tenía un perfil como lo vemos ahorita, pero ese espacio y esas dimensiones surgen de la métrica que usaban los aztecas, ¿no? Entonces, no tiene que ver con las dimensiones dictadas por las leyes de Indias y las ordenanzas de Felipe II, sino con una dimensión que no es precisamente las varas castellanas. Hay otro ejemplo que es en Cusco, Perú, que también esas dos ciudades están localizadas sus plazas centrales en base a lo que quedó del espacio público del tiempo de los templos. Llegamos a la ciudad del siglo XX y bueno, el espacio central al que me he referido en el centro histórico de la Ciudad de México es el llamado Zócalo, porque bueno, todos ustedes deben saber que Zócalo es el basamento donde va un monumento, y en el caso que fue presidente de la República, López de Santana, se mandó a hacer un zócalo para luego poner ahí una escultura de él, pero en ese momento terminó de ser presidente y bueno, ya no hubo escultura, ya no hubo monumento y quedó solamente la base durante mucho tiempo, el zócalo. Entonces la gente se acostumbró a decir el zócalo, vamos al zócalo, nos vemos en el zócalo, pero bueno, llegas al zócalo y no ves ninguna base de ninguna escultura, pero el nombre quedó, ¿no? Entonces esa es la historia. Llegamos a las ciudades de Guadalajara, México y Monterrey, en el que sus espacios centrales o las plazas que convocan a esos espacios centrales tienen que ver pues con un trazo diferente, pues en el caso del inicio de Guadalajara, que ya no es el centro histórico, no es una nueva centralidad urbana, está producida pues con una métrica diferente y con un diseño diferente. En el caso de la macroplaza de la ciudad de Monterrey, que tiene un hito también diseñado por Luis Barragán, y en la Ciudad de México, bueno, pues el Paseo de la Reforma, ese espacio central que aglutina la arquitectura, pues, se convierte también en un hito identitario de la Ciudad de México. En términos de la tipología o de la secuencia de las plazas, yo hice un análisis para ver todos los tipos de plazas que hay. Plaza de Armas, Plaza de Circulación, la Plaza de Estrella, etc. Ustedes pueden ver la secuencia hasta llegar a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es la que reúne el centro de la ciudad y donde están cargados de identidad cultural los edificios, la arquitectura, todos los elementos que le dan identidad cultural a un pueblo, a una ciudad, a una nación y a una cultura. Llegamos Plaza Monumental, Plaza Utilitaria, Plazoleta, Plazuela y Plaza de Toros. Digamos que estas son las plazas que hay en esa secuencia y que seguirían a lo mejor lo que hoy por hoy son las plazas comerciales, los centros comerciales que pues vamos a la plaza, pero pues llegas y hay una tienda que se llama Simán, hay otra tienda que se llama de otro modo. Esa no es plaza, ese es un mall, ese es un centro comercial, ¿no? Para esa lectura de las plazas y cómo evolutivamente se han ido depurando para llegar a un diseño cada vez más preciso, aquí tomo 4 ejemplos de plazas. Por ejemplo, la Piazza de la Conchiglia en Siena, en Italia, que es la plaza del campo donde año con año se realiza la carrera del palio. Es una plaza de este tiempo y tiene una superficie de 11.200 metros cuadrados, es una plaza cívica con muchas actividades culturales y tiene un diseño gótico historicista. O sea, ¿qué es esta? Que tiene un diámetro como el eje va a la torre del ingreso del Comune, a través de la torre del Mancha, y como este circuito es el que corren los caballos, pero aparte esto tiene una pendiente en los dos sentidos, entonces lo convierte en una plaza única, con un diseño ya de fines del medioevo y inicio del Renacimiento. Por eso este espacio público toma 2 tiempos. Después, probablemente una de las plazas más bellas del mundo, que también nos la mostraron aquí el día de ayer Julio César Pérez, pero que es la Plaza San Marco en Venecia, y el tiempo,
tiene 13.180 metros cuadrados, una plaza cívica y religiosa, porque está la Basílica de San Marco y el espacio que da a los dos ejes, el que da al Gran Canal y el que da a la Biblioteca Marciana. Es una plaza bizantino-renacimiento, porque también toma dos tiempos. Y para pasar después al Campidoglio, que sería esta, que es una obra portentosa de Michelangelo Buonarroti, en el cual se le encargó que cuidara el Senado romano, que era el edificio que quedaba, y él mágicamente lo delimita con otros edificios, pero aparte el diseño y el escalinate y el eje lo convierte en una de las plazas también muy bellas que ya tienen diseño producto del Renacimiento. Que esta piazza también la vimos, que es Piazza Navona, que como todos ustedes saben tiene esta forma porque ahí eran las carreras de caballos, y hoy por hoy, bueno, pues es un sitio de mucha cultura en el centro histórico de la ciudad de Roma. Esta es una tabla que hice para ver todas las plazas que había desde el punto de vista de carga identitaria de los países, y bueno, la localización, los metros, el estilo. No me voy a detener a verlo porque pues realmente es una lectura muy acuciosa de las plazas y por qué y cómo es que están cargadas de identidad cultural. Pero en términos de investigación es interesante saber todos esos datos de una por una para poder tener una claridad en la lectura, ¿no? Acá tenemos las últimas plazas viene aquí Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, en el año en que fue realizada, los metros cuadrados que tiene. Es una plaza cívico-religiosa y que tiene un diseño historicista, porque enfrente está la Casa Rosada, que es la casa de la Presidencia de la República. Pasamos después de la Segunda Guerra Mundial, ya se detonaron el diseño de las plazas y cómo esas representaban el poder político, religioso, económico de cada cultura. Entonces empezamos con la Plaza Tiananmen, que está en Beijing, China, es de 1945 al 50, tiene 440.000 metros cuadrados, con lo que la convierte en la plaza más grande del mundo, y es una plaza 100% cívica, generada pues, en el tiempo del realismo socialista de Mao Zedong, con su propuesta de revolución cultural. Entonces se sintetiza ese espacio porque, bueno, está el ingreso a la ciudad prohibida, y hoy detrás de ese ingreso está la tumba de Mao. Entonces es como que el centro neurálgico de China, y representado pues por el poder que ellos ejercen. Pero bueno, es esa como para ver unos aspectos muy generales y muy particulares en términos de la cultura de los países, pero en carga simbólica de la plaza y particularmente en Iberoamérica, yo vi que había diferentes tipos de plazas, pero todas con una representación social, política, religiosa, económica, social, y que ahí se dan funciones prácticas, usos y costumbres, etcétera, y que la protección del espacio público por parte de los ciudadanos es lo que nos debe de interesar, y hoy por hoy aquellos que no tienen la accesibilidad universal. Entonces, en ese orden de cosas y en esa tipología de plazas, bueno, pues podemos ver la Plaza de las Leyes de Indias, que fue la primera que se dio en América después de la dominación de los españoles, y cómo esas variables que surgieron con la Plaza de la Ilustración en el siglo XVII, por las luces, cuando ya el pensamiento crítico se fue desarrollando en Europa, y cómo se trasladó a los criollos de América, y cómo esa cultura generó cambios tangibles. Entonces, después viene la Plaza del Nuevo Orden, la Plaza de la Independencia, perdón, la Plaza del Nuevo Orden, la Plaza Moderna, que ya, digamos, en la Ciudad de México, en la ciudad de San José de Costa Rica y en Guadalajara, empieza a haber plazas de connotación moderna por su corte y por su diseño. Y después, ya digamos a fines de los 60, principios de los 70, se da un curioso salto al diseño de la plaza posmoderna. Vivimos la posmodernidad, la diseñamos, la arquitectura posmoderna fue una moda muy interesante, que ahí la dejamos, no la vamos a discutir ni su calidad ni nada, pero sí contribuyó a la creación de un espacio que también tuviera las características de la posmodernidad, ¿no? Después viene la plaza contemporánea, como la conocemos hoy, en el que la centralidad religiosa, cristiana, la política nacional, económica y social se ve representada en ese espacio central.
¿Qué sigue después de la Plaza Moderna? Bueno, pues yo le puse ahí que sigue la Plaza Eterna, porque no me consta ni sé qué va a pasar, pero sí sé que habrá otro diseño con otras características culturales y que también la harán los arquitectos. De ahí que tenemos una responsabilidad social muy grande. Estos son de cómo surgen los conceptos de espacio público a través de diferentes autores, ¿no? Como Font, Sentís, Loste, Pérez Bussac, Jordi Borja, que es uno, y Manuel Castells, que son los teóricos de la arquitectura contemporánea tal vez más importantes, que han generado un cambio en la percepción y en la conducción de los espacios centrales. Cómo se hace una síntesis de las lecturas de esos autores y cómo esa síntesis sirve para aplicar en una base teórica conceptual que nos sirva para reforzar nuestro análisis. Los conceptos que genera el espacio y la arquitectura también tienen que ver con la identidad, ¿no? Con la cultura del lugar, en este caso, pues tratarse del caso de estudio que está en México, de la mexicanidad, como pudiera ser la italianidad o cualquier otra cultura, cómo esa mediante el diseño la manipulamos con esos considerandos para llegar a que se convierta en un símbolo y que ese símbolo trascienda los aspectos culturales a los que estamos llamados a enaltecer en el espacio público, en la arquitectura, en los edificios que diseñamos. Empezamos con esta pequeña síntesis de lo que es la identidad, que es el sentimiento de pertenencia a un grupo social, como como nosotros, como lo que somos, con el que se comparten ciertas características, actitudes y valores que las distinguen de otros grupos sociales. Los que aman el fútbol, los que aman no sé, todos esos grupos que se van generando adquieren su propia identidad generada por esas características culturales. Después hay muchas definiciones de cultura, de hecho yo encontré como 44 definiciones. Me sirvió mucho una de un profesor argentino nacionalizado mexicano, que es Néstor García Canclini, que es este de aquí, y que dice que la cultura es el peculiar modo de vida humana que cada grupo social construye. Incluye el modo de entender el mundo natural, las formas de organización social en las que los grupos humanos viven y las relaciones con lo sobrenatural y metasocial. Creo que eso reúne unas características muy adecuadas de lo que debe de ser esto. En el caso de la mexicanidad, con todo y que es un concepto abstracto que encierra la identidad, la cultura y la identidad cultural del pueblo mexicano, yo no encontré más palabras que definirlo a través de este portento de expresión visual que generó uno de nuestros pintores muralistas, que es junto con Frida Kahlo, la propuesta cultural que se hizo en ese tiempo, pero aquí está representada en esos términos visuales, ¿no? ¿Cómo esos elementos los trasladamos al diseño? Mediante la función, la forma y las técnicas de producción del diseño, que ha llevado a la práctica, que son estéticas, los materiales que se usan para llegar a definir un elemento de diseño que tiene la función que es intrínseca a esto, el uso, la relación con el usuario y el entorno. Entonces, en el uso de la relación con el usuario es que hoy por hoy se está pretendiendo diseñar elementos que tengan accesibilidad. Y si es accesibilidad universal, pues mejor, vamos a estar mejor. Pero para que llegue a tener un carácter simbólico, bueno, pues entonces tendríamos que empezar definiendo que el símbolo es la abstracción de una realidad representada a través de una imagen. En este caso, bueno, esta es una imagen como de la cruz y todo lo que ustedes me digan, porque esos elementos simbólicos se pueden representar también en el espacio. Y bueno, dos símbolos, uno implícito y uno explícito, con lo que tienen ustedes ante ustedes y pueden. Después viene que también la plaza tiene un uso político, ¿no? Porque todo el mundo se manifiesta y se representa y se ve a sí mismo en la plaza como espacio central. Todas las revueltas surgen en la plaza y todos los acuerdos surgen en la plaza y se puede tumbar a un gobierno a partir de la manifestación de la plaza. Entonces yo dije, la plaza es un escenario en el que se desafía el poder, es un espacio siempre vigente para la demanda y movilización estudiantil o de los profesores, según la quieran ver,
porque bueno, también los profesores se manifiestan en la plaza, ¿no? Y bueno, es un espacio para las revueltas sociales, el espacio de inicio y de culminación de las guerras civiles, que dicen, ya tomamos la plaza, ya ganamos. El espacio para mostrar la indignación y un lugar de ocupación. Aquí la Plaza de la Constitución, como les decía, es el Zócalo de la Ciudad de México, la macroplaza de la Ciudad de Monterrey y la Plaza Tapatía, que es el caso de estudio que veremos un poquito más adelante. Este es el uso político, o sea, este es San Juan Chamula en Chiapas, México, y como una etnia, los chamulas se apropian del espacio, lo ponen en inglés y en español y te cobran por entrar. Entonces ahí ya hay otra connotación de que uno está desafiando el poder porque ellos dicen, esta plaza es nuestra. Vamos a, si ustedes son turistas, paguen si quieren entrar a la plaza. Y entonces, bueno, ahí nadie dice nada porque el gobierno pues no se mete con las etnias y tutti contenti, ¿no? Pero bueno, en la Ciudad de México, que bueno, es una ciudad muy grande que tiene muchas manifestaciones culturales, en el caso de la Ciudad de México está la Plaza Río de Janeiro, donde las manifestaciones anuales son así, sin mucha ropa para poder desafiar al gobierno y todo eso, ¿no? Esta es la Plaza Tahrir en el Cairo, Egipto, como ustedes vieron, ahí se derrocó al anterior presidente y probablemente a este también. Y bueno, eso ya es futurismo, ¿no? Futurismo. Y bueno, entonces de Cataluña a Barcelona, la Berlinplatz en Alemania, donde es el boleto de entrada que me cobraron por cada verla. En otros casos no cobran, pero los chamulas y los alemanes sí cobran. El uso político de la plaza, pues, y en las canteras, en las puertas, en los capiteles, y como esta imagen que todos conocemos se ha ido al punto de la indignación, en donde la verdadera democracia está en la plaza, según ellos, ¿no? Las plazas monumentales en estas tres ciudades de México, bueno, son esta que ya he repetido, que es la Plaza del Zócalo, con la bandera nacional, el Palacio Nacional, en la ciudad de Guadalajara la Plaza Tapatía y en la ciudad de Monterrey la Macroplaza. Las tres son las grandes plazas de la Ciudad de México, digo, del país México, ¿no? Pero llegando a otra escala de cosas y a otra ciudad que probablemente sea la segunda ciudad del país, es la ciudad de Guadalajara. La lectura del centro histórico de Guadalajara a través de sus plazas son estas plazas centrales todas. Esta fue la primera que hubo, que es la Plaza de Armas, que está a un costado de la catedral. Esta es la plaza de los jaliscienses ilustres, ¿no? Antes era de los hombres ilustres, pero como ya hay mujeres, se le cambió a jaliscienses ilustres. Jaliscienses, o sea, Jalisco es el estado, la región de México, en el que la capital es Guadalajara, pero el gentilicio de Jalisco es jalisciense, ¿no? Después viene la Plaza de los Laureles, frente a Catedral, la plaza lateral de Catedral, que es la Plaza de la Liberación, la Plaza Fundacional, que está a espaldas del Teatro Goyado junto a Jesús María, y la Plaza Tapatía, con el eje de un patrimonio de la humanidad, como es el Centro Cultural Cabañas. Entonces son espacios contenidos por arquitecturas, pero que tienen esa lectura cultural. Aquí yo tengo unos ejemplos de cómo ha evolucionado la traza urbana de la ciudad de Guadalajara, a partir pues de las leyes de Indias, y cómo había una cuadrícula perfecta delimitada por el río San Juan de Dios, y cómo en 1741 la ciudad había crecido al doble de 1732, quiere decir que en 10, 12 años hubo un boom constructivo. Después, en el año de 1906, ya la ciudad ya tenía otra morfología, el eje que era San Juan de Dios para definir una Guadalajara y otra Guadalajara, una digamos, de los ricos y otra de los pobres, y de esta división que se hizo hasta que se logró fusionar las dos Guadalajaras. Ya en 1910 tenía esta traza, esta figura, esta morfología de urbana, pues a partir de sus grandes ejes, y cómo creció, y vean en qué tamaño, en qué periodo, ¿no? Para llegar a 2012, que es donde esta presentación surge, esta que están viendo ahorita, y cómo aquí ya hay una delimitación del centro histórico, y cómo ese centro histórico está definido por el centro geográfico, que es la catedral, y cómo esa catedral, con sus espacios abiertos alrededor, genera una plaza, una gran plaza con forma de cruz latina, y cómo esa cruz latina se fusiona para llegar a la Plaza Tapatía y al frente del edificio Patrimonio de la Humanidad,
hasta convertir probablemente en una cruz atrial. Si la ingresamos, va a tener esa connotación morfológica. Aquí vemos dos imágenes de Google, también del centro histórico. Aquí está la cruz que les acabo de comentar, hasta llegar acá, para que se convierta en cruz atrial, a partir de la cruz latina y el centro que es la vertical. Lo mismo, pero bueno, en plano, en mapa. Entonces hay una connotación de que aquí hay muchísima información generada pues, por la arquitectura y por los espacios públicos y los subespacios públicos para llegar a generar la personalidad del centro histórico de Guadalajara. Pero esa evolución pretende y se hizo, como es el planteamiento que les estoy comunicando a ustedes del centro histórico, como era cuando nomás teníamos una plaza, pero la plaza de Armas es la plaza fundacional. Aquí no hay plaza, hay un espacio atrial, aquí no hay plaza, hay un jardín, y aquí no hay plaza. Entonces, eso es 1948. Le encargan al arquitecto Ignacio Díaz Morales la creación de la cruz de plazas, y entonces él genera y le da apertura al espacio central de la ciudad de Guadalajara para que tuviera una perspectiva y la catedral como un hito urbano y que hubiera una circulación de personas y conociendo pues, la ciudad. Que eso y lo demás es lo que se trató y se hizo el proyecto para que toda esta área fuera peatonal, primero, y accesible, segundo. Entonces, toda esta área, que son, les decía, más de 200,000 metros cuadrados, llegaría transitable, sin obstáculos, sin barreras, con rampas, con accesos fáciles para todo el mundo. Y entonces, viene la historia, bueno, ¿de dónde surge esa cruz? Pues esa cruz surge de un concurso que lanzó el gobierno del estado para generar de la Plaza Tapatía, y este es el proyecto que hizo el que ya había hecho la Cruz de Plazas en 1948, el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Entonces plantea una plataforma que una del Teatro de Gollado con el Cabañas, pero así nomás como una gran plaza, con una plataforma, como un portaaviones, no sé, una gran explanada. Después viene un concurso que participaron 5 proyectos, y de esos 5 proyectos se hizo la fusión en uno, que probablemente no sea el mejor camino. O sea, lo mejor de cada uno de los 5 proyectos se fusionó para llegar a este, que es el que se llevó a la práctica, es el que está construido. Aquí está el mercado San Juan de Dios, aquí está el Centro Cultural Cabañas, aquí están los ejes que unen el Teatro de Gollado, la Plaza de la Liberación, la Plaza de la Rotonda, la Plaza Guadalajara y la Plaza de Armas. Entonces, ese es el gran espacio central de la ciudad de Guadalajara, cargado de identidad, que es el que les digo que está ya con la accesibilidad completa, ¿no? Aquí hay una matriz de cuáles son las actividades que se dan en las plazas, después de un análisis claro, en el que vemos componentes de la sociedad, el comercio establecido, los servidores públicos, los peatones o gente que no tiene las capacidades de movilidad, y los vendedores performers, que son los que andan aquí, ¿no? En los peatones podemos distinguir la gente que trabaja, la gente que circula, los turistas y las gentes con otras capacidades, pero que todas coinciden en el espacio de la plaza. Y dentro de la plaza se dan funciones de oficinas públicas, oficinas privadas, comercio pequeño, centros comerciales, vivienda, poca, pero sí hay vivienda. Hay proyectos de volver a incorporar mayor vivienda en el centro histórico para que también en la noche sea un sitio habitable y no sea producto del vandalismo que se da en las grandes ciudades, ¿no? Espacios temporales y espacios de reunión. Todo es una matriz de actividades que se da en todas las plazas, incluidas las de aquí de San José de Costa Rica. Esa matriz la sintetizo en este modelo, en esta tabla de Excel, para poder tener lo que ya vieron ustedes, pero con el propósito de evaluar el espacio público. O sea, que se puede llegar a evaluar en términos sociales, comerciales, políticos, mediante unos parámetros que están representados de esta manera, para ver, después del análisis, qué calidad de espacio pretende esa centralidad, esa plaza, y en qué ciudad, y en qué cultura y en qué componentes. Entonces creo que esto puede ser utilizado para esa indagación, esa búsqueda permanente de lo que es la calidad en el espacio.
Aquí hay elementos tipológicos y morfológicos de la construcción simbólica de los espacios urbanos, a través pues, del análisis que acabo de mencionarles, pero este es el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, ya representado con su cruz de plazas, su Teatro de Gollado, su plaza fundacional, estos ejes que van a la Plaza Tapatía, en dos subespacios que unen al mercado de San Juan de Dios, que es obra de un gran arquitecto mexicano, Alejandro Son, y que era el orfanato donde estaban los niños desamparados y los discapacitados, pero desde el finales del siglo XVII, que lo hizo el presbítero Ruiz de Cabañas, y que más tarde se convirtió en Centro Cultural Cabañas cuando ya se propuso y fue aceptado por la UNESCO que fuera un edificio patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí tiene la capilla que le llaman la Capilla Sixtina, porque está cubierta de murales de José Clemente Orozco, que es uno de los grandes muralistas junto con David Alfaro Siqueiros del muralismo mexicano, ¿no? Diego Rivera, por supuesto que es uno de esa triada, y entonces aquí está representado, bueno, pues esos ejes, estos espacios, esa morfología producto de los edificios y cómo esa lectura de los espacios centrales pues están cargadas de identidad. Este es en el otro sentido, en el otro eje, como pueden ver, que vean la secuencia de espacios. Estos son los espacios que me refiero que tienen accesibilidad. Entonces me parece muy importante que los centros históricos de las ciudades incorporen proyectos de rescate con fines de la accesibilidad que todos estamos buscando, ¿no? Entonces la definición geométrica de estos espacios depende de la diversa disposición de sus fachadas, y que solo a través de una lectura de sus características geométricas y calidades estéticas accedemos a la conciencia experimental del espacio exterior en tanto que espacio urbano, plaza. Esa es una definición de un servidor, y bueno, yo estoy convencido de que por ahí va este aspecto, ¿no? Les voy a mostrar un videíto que hice para eso que les acabo de comentar, lo puedan percibir en el recorrido virtual. Ponemos, por favor, la película. La Plaza de los Laureles, Catedral, la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, damos vuelta y llegamos a la Plaza de los Laureles, la Plaza de la Liberación. De frente tenemos al Teatro de Gollado. ¿La que sigue, por favor? Falta una. A partir de la Plaza Tapatía, ¿cómo podemos continuar con esa lectura? Porque aquí hay unos edificios muy feos, por modernos, que los ha de haber hecho algún dentista en vez de un arquitecto, debo decirlo, por todo estoy ahí. Y bueno, llegamos al final, que es el frente de este edificio que les digo que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por UNESCO en 1984. Entonces, esta secuencia de espacios nos ayuda a tener una conclusión en la cual, una vez identificada la forma en que el espacio público es generador de identidad y de sentido de pertenencia, cómo se puede establecer una estrategia para asegurar la apropiación por parte de los ciudadanos, que cada vez hacen menos referencia a la carga simbólica que tienen los centros históricos, y que bueno, es parte de la identidad cultural. Eso es un fenómeno urbano en el que la periferia va haciendo nuevas centralidades urbanas, y entonces nos vamos olvidando de los centros históricos que caen necesariamente en el abandono. Entonces, podemos concluir que los espacios públicos permanecen en el cambio como puntos fijos de la dinámica urbana, reconocidos por la población, congregando a los edificios de la vida comunitaria, los símbolos o hitos del poder religioso, político, cultural y comercial.
Tenemos una vista de la única plaza que hubo en la ciudad de Guadalajara por muchos años, que fue la Plaza de Armas, en esta litografía, antes de que las torres estuvieran en su sitio. Esta es la Catedral de Guadalajara, y probablemente esas torres, que son un poco extrañas, las hicieron ver como un elemento que con el tiempo se trasladó en patrimonio cultural y en un hito y un referente y un identificador de la ciudad de Guadalajara. ¿Podemos devolver el anterior? Bueno, ¿se puede o no? Mario, algo de haber hecho con el aparato. La están devolviendo. Gracias. Bueno, nada más para dar las gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta que pudiera responder, pues con mucho gusto. Por supuesto, doctor Agustín Parodi, pues nada más nos levantan por favor la mano para que podamos acercarles el micrófono y escuchar claramente sus intervenciones, preguntas o comentarios a propósito de esta presentación que nos acaba de hacer nuestro invitado de México. Bueno, creo que todo ha quedado claro. Aquí tenemos una mano que se levanta. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Doctor, arquitecto, mi nombre es Patricia Mora, arquitecta. Quería preguntarle en el sentido real del uso que tienen estos grandes espacios. No tuve la oportunidad de estar ahí, pero me gustaría que usted les explicara aquí a los que están asistiendo. Me quedó también la duda esta, ¿qué tanto se utiliza por el pueblo y para qué lo usan? Bueno, sí, estos espacios centrales de la ciudad de Guadalajara son utilizados de manera intensiva, precisamente por la población, que no tiene probablemente acceso a espectáculos pagados. Entonces vamos al centro de la ciudad, vamos a la plaza, vamos al espacio público, a vernos, a identificarnos con nosotros, a ver a los otros, a contemplar la gente que va pasando, a la crítica, al solaz esparcimiento, a llenarse de la cultura del centro, de lo que provee la arquitectura, de esa transmisión cultural a través de la lectura de la arquitectura, que tiene una connotación semiótica, pero que yo digo que es la que carga a todos los ciudadanos de energía y de cultura para que sigan viviendo esas tradiciones. Los espacios centrales de la ciudad de Guadalajara son como muchos de los espacios públicos de las ciudades, son como una gran sala de estar a nivel urbano, en el cual pues, nos vemos y vemos al otro y el otro nos ve. Entonces realmente vamos a observar, a ver, a descansar, a darles de comer a las palomas. No sé, es un elemento que particularmente los domingos hay conciertos de música, hay muchas actividades, hay juegos, hay burritos para tomarse la foto los niños, o sea, y eso me parece que es lo que hace posible que se preserven las tradiciones culturales y el símbolo que representan esos espacios, cómo se van transmitiendo de generación en generación. La gente pudiente pues agarra su Mercedes-Benz y se va a la plaza comercial y ahí no, se desentiende de todo, no se interactúa con nadie, entras a una tienda, compras algo y ya se acabó el domingo, ¿no? En cambio, la gente que está en el centro, en las plazas, vuelve a su casa, digamos, con esa carga, con esa energía de haber estado en un espacio cargado de identidad,
y que le va a durar, no sé, semanas o meses hasta que vuelva otra vez y que entonces valore de qué manera esos espacios, esas centralidades nos contribuyen a continuar primero con las tradiciones y segundo con la identidad cultural que nos caracteriza a todos los pueblos en América, en Iberoamérica, en el Caribe. Esa centralidad es el elemento aglutinante de toda cultura urbana. Entonces creo que te invito a que vayas para que conozcas así de frente esto que te acabo de decir, porque yo creo que es algo donde se enriquece uno culturalmente. Vale la pena. Yo he estado en Puerto Rico, he estado acá, he estado en Buenos Aires, en Santa Fe de Bogotá, en El Salvador, en Guatemala, en todos esos países, como a diferencia de las culturas anglosajonas, que no hacen eso, digo, esos se van al mall, pero los que van a la plaza, al espacio central, al espacio público, como es también en España, no me digas, en Italia, digo yo, son los referentes históricos que tomo o retomo para asegurar que si no valoramos más a fondo esto y lo reforzamos con estos elementos de accesibilidad, entonces se va a ir perdiendo esa cultura porque cada vez va a ser menos referencia al centro histórico y entonces sería un pecado que se acabara ahí la cultura de una población si no la reforzamos y si no hacemos atractivo y le hacemos inversión y le hacemos que el comerciante aporte, que todo el mundo aporte para tener mayor circulación, mayor accesibilidad. Tengo dos preguntas, doctor Parodi, alguien que está allá en la parte de atrás y también nuestro participante aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Murillo. Mi pregunta va: ¿cómo fue la asimilación del cambio? ¿Y cuál fue el proceso que ustedes hicieron para pasar de un uso privado a convertir en el espacio en un espacio público? Sí, hice el comentario que primero fue un encargo que se le hizo a un arquitecto para entrar de lleno en la modernidad en 1948 y que una ciudad vieja que no tenía grandes atractivos, primero tuviera unos espacios centrales, abiertos, urbanos, plazas. Y la otra, el cambio que se generó ya en 1974, 76, 78, en el cual se pretendió alargar, darle continuidad a esa serie de espacios articulados de un sistema de plazas que en el siglo ya XXI ya se aprovechó que ya se tenía ese trazo, pues ya nomás se le dotó de la accesibilidad para tener un área bastante grande, bastante rica y que puede ser circulada por todos. Entonces, esa fue la tradición y el cambio. Entonces esperamos que se sigan dando cambios para mejorar. Por ahí en todos esos espacios hay Wi-Fi gratis que propone el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces cada vez la gente, lejos de que no vaya, ahora está yendo más a esos espacios centrales. Particularmente yo, el referente que tengo son sábados y domingos. Los días patrios que se celebra la independencia de México o la revolución, pues todo el mundo va ahí porque bueno, es una verbena, una fiesta, hay cohetes, hay tequila, hay mujeres bonitas, ¿no? Entonces hay a qué ir al centro. Entonces creo que esos elementos, esas cargas identitarias deben de ser suficientemente valoradas para que en todos los demás pueblos de América se haga lo mismo, porque si no, digo, somos lo que somos debido a nuestra historia, y como somos parte de la historia y las tradiciones nos refuerzan, creo que es una interesante propuesta que los arquitectos tomen o retomen estas iniciativas para generar cada vez mejores intervenciones urbanas en los centros históricos. Por acá tenemos un comentario también, doctor Parodi. Adelante, bienvenido. Sí, buenas tardes, doctor Pedro Muñiz, de Arquitectura, puertorriqueño. Tuve la dicha de visitar la ciudad de Guadalajara y yo concibo que esta es como un recorrido hilvanado de plazas. Cuando uno visita una plaza, la tendencia es ver todo desde un punto de esa plaza. En el caso de ustedes, es un gran recorrido con diferentes texturas, diferente acústica, diferente actividad. Se olvidó mencionar también que ahí ustedes tienen una población indígena presente, fuerte, marcada, que culturalmente enriquece el espacio en que ellos venden y producen cosas allí mismo artesanales, que
la ventaja de esto es que uno pasa por una sensación espacial completamente distinta, a pesar de que estás recorriendo de un punto extremo, tengo un comienzo y un final, pero no se ve todo dentro de un mismo punto. O sea, yo no puedo ver todo dentro de un mismo, que lo hace más elegante, más rico, con mayores texturas que uno explora a medida que va pasando y varando todas estas plazas. O sea, que yo lo veo como un recorrido y varado de plazas, pero es un comentario personal, la percepción que yo tuve cuando tuve la dicha de estar ahí. Y lo felicito porque mencionaste el mantenimiento, el honor, el orgullo que tiene esa gente por preservar y mantener y exponer la cultura mexicana es bien fuerte, y que lo felicito. Gracias, Pedro Muñiz, de Puerto Rico. Sí, arquitecto, como usted sabe, probablemente me salté de decir que esa representación social que se da en las plazas del centro histórico incluya también a ese segmento indígena que produce probablemente de las mejores artesanías de México y que tiene ahí un mercado libre solo sábado y domingo. O sea, un indígena no puede ir a vender ahí porque lo va a levantar la autoridad, pero sí tiene permiso sábado y domingo. Entonces, adicionen a todas las otras funciones urbanas que les comenté, como esta de esparcimiento cultural, el hecho de que pueda uno comprar artesanías de calidad en esos lugares. La percepción que se tiene es que como son diferentes lugares, yo creo que en cada uno que te paras y analizas el contexto y revisas la arquitectura y haces esa lectura, entonces esa secuencia de plazas, de espacios articulados, le da ese contexto ampliado de la centralidad urbana de la ciudad de Guadalajara. Y si vemos que ahí hay edificios del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XX, etc., esa lectura, esa secuencia espacial nos va dando una claridad en la percepción y la lectura de la arquitectura, con lo cual se completa el recorrido. Entonces pues todos somos arquitectos, pero también hay gente que no sabe qué tiene, pero siente que hay algo interesante, que está integrado, que habla de ya no de la mexicanidad, sino del área tapatía. O sea, cómo eso es Guadalajara y no puede ser Yucatán, ni puede ser Sonora, ni Chihuahua, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa lectura y esa es la propuesta, esa es la tesis de reforzar esas calidades espaciales para continuar con la tradición y la identidad cultural. Tenemos tiempo para una pregunta adicional, si alguien más quisiera participar en este segmento. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer es agradecerle al doctor arquitecto Agustín Parodi. Con un fuerte aplauso, gracias arquitecto.